Otra tendencia en la nube son los ahorros en la nube. Al principio, la nube creció pues siendo servicios que involucraban grandes inversiones a las empresas y solamente grandes empresas podían darse el lujo de estar diciendo, bueno, yo estoy trabajando en nube. Pero a medida que ha habido, acuérdense, esta es la ley de la oferta y de la demanda, a mayor demanda, ¿verdad? Esta oferta aumenta. Y la oferta nos estamos hablando de estos proveedores de la nube. Ya vamos a ver varios proveedores de la nube que me ofrecen casi lo mismo, con ciertas características, en unos más o en otros menos. Entonces, esto ha ayudado a que, como hay bastante demanda, estos precios bajen. Entonces, también se deben racionalizar, ya una vez que esté en la nube, estos costos, utilizando al máximo y eliminando gastos duplicados innecesarios. Por ejemplo, si yo tuviera una infraestructura y a mí me cobran solamente por el hecho de tener esa infraestructura instalada, espero irme con un proveedor que me cobre no por la infraestructura instalada, porque iba a estar ahí, sino que me cobre a medida que yo estoy haciendo uso de esa infraestructura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferentes servicios en las nubes que me ofrecen formas o precios y diferentes tipos de facturación. Puedo facturar por servicio, puedo facturar por mes, etc. Para llevar esto en una gestión unificada de costos. Esa es la tercera tendencia, los ahorros. Cuarto, socios enfocados a soluciones. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros nos estamos moviendo en la nube y va a haber un sector que va a necesitar, y va a haber mucha oferta, mucha demanda, ¿verdad? Pero hay suficientes empresas en el mercado que estén hablando de nube, proveedores a los cuales yo voy a contratar como empresa para que me manejen estos puntos, porque si bien pues el proveedor de la nube te da facilidades y puedes implementar ciertas cosas, pues necesitamos gente experta de eso. Y resolver este problema, y así como cuando nos contrataban para hacer un sistema, se hacía un levantamiento de información y se veía el negocio de la empresa, y dependiendo del negocio de la empresa, pues se hacía sistemas personalizados. En la parte de la nube también debemos ver eso. Bueno, cuál es el origen, el objetivo del negocio de esta empresa, a qué se dedica, cuál es el tipo de proceso que necesita, cuál sería la mejor opción. Como en el caso del examen, los almacenamientos. En el caso del examen decíamos que esa empresa iba a tener un portal de ventas, así como en Amazon. Entonces necesitábamos mayor tipo de procesamiento. Si bien yo puedo utilizar máquinas virtuales, pues cada una tiene su objetivo. Si nosotros utilizamos un servicio de almacenamiento, pues cada uno tiene su objetivo. Entonces nosotros debemos ver cuáles son las necesidades de esa empresa, y dependiendo de esas necesidades de esa empresa, puedo yo ofertar estos servicios en la nube, ¿verdad? Entonces hablamos de proveedores de servicios, lo que está en boga, como inteligencia artificial, el machine learning y el Internet de las cosas. Entonces, veamos, estos socios externos o mis proveedores, ¿verdad? Saben específicamente, pues, cómo funciona esta nube. Y me van a proponer a mí una solución, ¿verdad? Tanto en la nube como en línea. Y cuando hablamos de nube como en línea, pues estamos hablando de nuestra propia nube privada. ¿Dependiendo de qué? De las necesidades específicas, como yo les había dicho, de la organización. Ya habíamos dicho en las características de la nube que nosotros teníamos, ¿verdad? Que estas nubes funcionaban bajo demanda. Y una de las empresas, pues también dicen que estos costos tienen que ser a través de demanda. Entonces, una vez que usted ya me habilite que lo utilice, pues
puede utilizar, puede hacer uso de estos servicios. Y no es que estos servicios demoran bastante en ser implementados, simplemente es la necesidad de tenerlo y en vivo usted puede hacer los cambios, no como antes en los servidores, usted tiene que apagar el servidor, reiniciarlo, etc. El servidor de datos de su empresa, un servidor de base de datos, un servidor que necesite, no era tan fácil como lo es ahora. Lo es ahora, simplemente cambia las opciones, necesita más memoria, lo cambia, necesita más procesamiento, los cambia, necesita ciertas características más, los cambios, ¿verdad? Entonces, esta curva de aprendizaje para el cambio de tecnología bajo demanda es poca, no es tan grande como si estuviera usted aprendiendo algo nuevo. Entonces, se ha hecho muy simple, muy fácil, y que miren que nosotros hemos habilitado ciertos servicios sin necesidad de ser conocedores o expertos en nube. Entonces, nosotros podemos también utilizar las nuevas tendencias, la inteligencia artificial, la automatización, el machine learning, etcétera, sin la necesidad de un equipo de científicos de datos, porque simplemente nosotros ya vamos a utilizar estas aplicaciones que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no nos vamos a preocupar qué es lo que está debajo de esta aplicación que me están ofreciendo. Por ejemplo, el Poly de AWS, yo no me voy a preocupar que Poly en lo que en realidad tiene es una rama de el Machine Learning, que es el PLN, el Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿verdad? Entonces no vamos a tener esto y no vamos a decir que en base a esto tiene esta parte, también la parte de lingüística, la parte de letra, o qué algoritmo está utilizando, si BERT, si Beto, etc. De eso no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque para eso ya existen dentro de estas proveedores de nube expertos en cada uno de los servicios que nos están ofreciendo. Entonces tenemos que tener simplemente conocer el servicio, que me ofrece, qué parámetros yo necesito enviarle, etc. Estos proveedores en la nube también nos están ofreciendo a nosotros como empresas, ¿verdad? Que mudemos nuestros servicios con un enfoque orientado a inteligencia artificial, machine learning, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Ya habíamos hablado de a la tecnología bajo demanda. Ahora sí, los contenedores, ¿verdad? Una de las tendencias es el crecimiento de los contenedores. Habíamos dicho, cuando vimos contenedores, que uno de los problemas que nosotros tenemos en software, cuando implementamos software, es la máquina donde vamos a implementar. Sea esto un servicio web que tengo que implementar en un servidor, que va a ser diferente al servidor donde hice las pruebas, donde desarrollé, etc. O peor, si hablamos de aplicaciones de escritorio, pues va a ser cada máquina del usuario diferente a otras máquinas. Entonces, para esos problemas habíamos dicho que éramos mejor el uso de contenedores, donde puedo yo aislar en cada uno de los contenedores el software e incluso la versión que yo necesito de alguna librería en especial, por ejemplo, o de un programa con cierta versión. Entonces, el uso de contenedores es general y yo puedo hacerlo en diferentes nubes, en diferentes implementaciones híbridas. Entonces, para manejar en los contenedores, ¿qué es lo que me dan estas empresas proveedoras? Me dan sistemas para orquestar estos contenedores. Y uno de los sistemas es Kubernetes, que me permite administrar contenedores, que no es parte de este contenido de la materia. En el 2021, el 42% de los desarrolladores dijeron que sus organizaciones utilizan contenedores. En el 22 se pronostica, habría que ver los datos del 23, que estas organizaciones, que la mitad al menos de las organizaciones, ¿verdad?, cambien sus estrategias a la nube. Entonces, él dice que al fin y al cabo, los más beneficiarios son los usuarios finales. Podemos
simplemente, no como les decía, no casarnos con un proveedor de la nube, sino también tener varios proveedores que me permitan tener, ¿qué cosas? Soluciones híbridas o multinube. Todos estos proveedores de la nube, como les decía, tienen el servicio de contenedor. Y el servicio de contenedor necesito orquestación. Y recuerden el concepto de orquesta. ¿Quién es el director de orquesta? El que va manejando y le va diciendo a través de sus manos cómo va la melodía para cada uno de los integrantes de esa orquesta que toque guitarra, guitarra, violín y otros instrumentos más, pues vayan al orden. Para eso nosotros tenemos servicios de contenedores que me hacen esa gestión de los contenedores, no como nosotros trabajamos a través del comando, porque eso, si hablamos de contenedores, tenemos varios contenedores y varias opciones. Para eso existen sistemas. Entonces Microsoft es el Azure Kubernetes, el Google tiene Google Kubernetes Engine y el Amazon tiene el Elastic Kubernetes Service. Ahora hablábamos ya de, si se dan cuenta, estas tendencias son lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de la primera unidad y la segunda unidad. Bueno, también tenemos que crecen los esfuerzos ambientales y sustentabilidad en la nube, ¿verdad? Recordemos que todavía existe la crisis del cambio climático. Entonces, todas estas empresas se están moviendo a un gobierno ambiental, social y corporativo, que es el ESG. Entonces, estos proveedores de la nube también han impulsado estos esfuerzos. Recordemos nuestros videos de la primera unidad, veíamos cómo eran los centros de datos. Alguien que me avise, vamos a ver. Y este es punto de actuación en clase, que me diga, dice, los principales proveedores en la nube pública han impulsado sus propios esfuerzos de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ellos han impulsado estos esfuerzos? Ya nosotros lo vimos y ya lo había dicho, cómo estos proveedores de nube están apoyando este esfuerzo. A ver, chicos. A ver, chicos, jóvenes. A ver, díganme. A ver, díganme. Señores. ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, la séptima tendencia dicen que crecen los esfuerzos ambientales y sustentabilidad de ESG. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento que impulsa un gobierno ambiental, social y corporativo para hacer frente a la crisis del cambio climático. Entonces, estos proveedores de la nube también impulsan este movimiento y hacen esfuerzos para que ayudar a este movimiento. Entonces, de lo que nosotros hemos aprendido, los proveedores de la nube, cómo ellos ayudan a esta crisis del cambio climático. Dígame, señor Cedeño. Sí, como usted lo había mencionado en uno de los videos que vimos, ayudan de cierta manera colocando los servidores en los que es el océano. De esta manera no consumen tanta electricidad por los enfriamientos. Así es. Ya, déjenme poner el señor Cedeño, que me olvide las actuaciones.